Si yo quiero tener una vida de paz y una vida de bendición en mi matrimonio, ¿verdad? Si no la quiero tener, pues sigamos haciendo las cosas a la y se va y a la deriva y pues vamos a tener los mismos resultados, ¿verdad? Porque si hacemos las cosas igual, ¿qué cree? Son los mismos resultados, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nosotros consideremos el consejo de Dios y lógicamente, ¿verdad? Estos propósitos son algo importante que tiene que ver como principios. Ya vimos 4 principios, pero estos propósitos son la meta que nosotros debemos de lograr. Sabemos el lastre que traemos arrastrando, sabemos los problemas que traemos arrastrando y necesitamos ir trabajando en ellos para ir avanzando. ¿Ok? Entonces, estuvimos viendo 2 propósitos el domingo pasado. ¿Cuáles fueron? Primer propósito, ese fue el segundo. Y el primero es el peor enemigo del hombre, la mayor necesidad del ser humano, que es el compañerismo. Hombre, qué bárbaro. Se me hace la piel chinita de la emoción. Sí, el compañerismo es la mayor necesidad del ser humano. ¿Sí? Y siempre buscamos el estar con alguien. ¿Ok? Y cuando tenemos demasiados problemas emocionales y psicológicos que le tenemos a, ¿cómo se cómo? Que causa urticaria al ser humano, regularmente la persona busca un animalito, ¿verdad? ¿Sí? Un perro, un gato, un perico, ¿qué más buscan? Regularmente, ¿verdad? O el perico, ¿los qué? Los peces, sí, los peces, la tortuguita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiere sentirse acompañado, quiere sentirse que está alguien allí, ¿ok? Entonces, el ser humano es así, pero cuando nosotros no aprendemos a interactuar con el ser humano como es correcto, porque yo puedo interactuar con cualquier tipo de persona, violenta, no violenta, ¿verdad? Pero ocupando mi lugar y haciendo lo que me corresponde como hijo de Dios, la otra persona va a tener que entender que no hay provocación ni respuesta que se imagina o quiere la otra persona de mi parte, ¿verdad? Como una vez una persona llegó molesta, no sé quién la habrá hecho enojar, y lo habíamos contratado para pintar, y entonces llegó molesta y me empezó a decir, yo necesito esto y esto y esto y esto. Y yo me le quedé viendo, ¿no? Como, ¿no? Y le dije, está bien, le digo, pero ¿cuál es el problema? Es que, y no supo qué decirme. ¿Por qué? Porque no hay problema. Hacemos el problema. Por eso la escritura dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Pero si alguien viene alterado, ¿verdad? Y la otra persona también se altera y entonces empieza una guerra campal. Entonces, por eso es que hay que aprender lo que la escritura dice para saber lo que tenemos que hacer. Hermanos, somos innatamente personas que buscamos con quién interactuar. ¿Ok? Por eso mi teoría es de que el ser humano que quiere estar solo o sola es que tiene graves problemas emocionales y psicológicos que le han causado las personas con que se ha relacionado
y le han hecho daño y le han pagado mal. ¿Ok? Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que ir al recurso que Dios nos da. Y según uno de los principios que vimos ya, necesitamos usar el perdón. Si no perdonamos, no hay ni existe un nuevo nexo o una nueva intención para iniciar una relación más sana y más próspera para nuestras vidas y el futuro. Así es que, hermanos, estos dos principios, estos dos propósitos de Dios, que es el compañerismo y el placer sexual. Hablamos del placer sexual y nos dimos cuenta cómo la Escritura da a entender que el que se beneficia o la que se beneficia principalmente en su situación emocional es la mujer, ¿verdad? Aunque pareciera que el hombre es el que, ¿sí? El que se beneficia más, ¿ok? Pero no es cierto. Si Dios nos hizo medios contrarios para que nosotros buscáramos la forma sana de buscar la felicidad y encontrarla. Porque el matrimonio es para hacer al compañero o compañera o la otra persona feliz. Si yo busco mi felicidad, entonces creo que el matrimonio es egoísmo y estoy equivocado. El matrimonio es para dar, para darse a la otra persona. Y más adelante lo vamos a ver si el Señor lo permite. Este punto de darse el uno al otro. Así es que el tercer propósito de Dios, hermanos, para el matrimonio es la procreación. Sí, es para procrear. Por eso en la Biblia la mujer estéril era como una persona maldecida. ¿Ok? Hoy sabemos que la esterilidad viene de muchas formas, ¿sí? O proviene de muchas circunstancias. Pero, pero en la Biblia viene solamente ese problema. Una mujer estéril, ¿verdad? Se le considera una persona maldecida. Sin embargo, escuche bien lo que le voy a decir. Para la cuestión del matrimonio, una mujer y un hombre son las únicas dos elementos que se requieren para ser felices como esposos. ¿Ok? En la procreación, el propósito lleva de formar una familia, ¿sí? No de formar el matrimonio, sino de formar una familia. Por eso uno de los propósitos es de que la pareja forme una familia. Y la procreación es tan importante que es una gran necesidad. Hoy, en este tiempo, se trata de las nuevas ideologías que estamos viviendo, están haciendo ver como que no ocupamos, ¿verdad?, la procreación. O solamente se le da el tinte o, o se le da énfasis a un propósito como el placer sexual solamente y que eso es nada más. Sin embargo, Dios ha estipulado en su palabra que uno de los propósitos o el tercer propósito es la procreación. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Génesis 9:1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. La primera parte se lo dijo a Adán y a Eva, pero la segunda parte, como se exterminó a todo animal y raza humana y toda, ¿cómo se dice? Todo tipo de seres, porque algunos dicen que los nefilín estaban ahí involucrados y que por causa de ello vino también el diluvio, ¿verdad? Los nefilín no son otra cosa sino los gigantes o el producto de los ángeles
que tuvieron relaciones con las mujeres de la tierra y surgieron los gigantes. A eso le llaman Nefilín. La Biblia así lo denomina. Entonces, hubo un exterminio total de todos esos seres hasta que Noé, ¿verdad?, hizo el arca y entonces se le dio este nuevo mandato. No es nuevo, pero otra vez se dio ese nuevo mandato. Y en el capítulo 9 dijimos verso 1 que dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. De ahí vino otro problema, ¿no? Cuando la Torre de Babel, ¿sí?, donde Dios tuvo que cambiarles el idioma para que se formaran las naciones o se formaran los grupos de seres humanos que se identificaban en su idioma y se unieron y cada quien agarró para diferentes lugares. Y así fue como Dios aplacó esa rebeldía de parte del hombre, ¿verdad? Porque dijeron, hagamos una torre hecha por nosotros, no hecha por Dios, hecha por nosotros. Si vuelve otra vez a, a ver un diluvio, entonces nosotros nos subimos a la torre y que llueva lo que quiera Dios, ¿verdad? Sin embargo, Dios, viendo esa rebeldía, les cambió el juego y entonces les dio lenguas diferentes. Y entonces tuvieron que unirse aquellos que sabían hablar el idioma, ¿verdad? Su idioma, y entonces hicieron las naciones o surgieron las naciones. Muy bien, pero sigamos con con la procreación. Así es que, hermanos, lo primero que tenemos que entender de la procreación es que los hijos son una bendición, no un estorbo. Los hijos son una bendición, aunque no pareciera, ¿verdad? Porque los hijos quisiéramos que hicieran lo que nosotros pensamos y queremos, pero no es así. Por eso los padres somos guías para ellos. Somos personas que debemos formar a nuestros hijos. Debemos enseñarles los valores, ¿sí? Y aunque hoy en este tiempo el Estado quiere tomar nuestro lugar como padres, de todas maneras nosotros somos los que formamos a nuestros hijos. Pero hay muchos matrimonios que por causa de la carga del dinero, perdón, de la carga de trabajo, por amor al dinero, dejan de o pasan a un lado esa responsabilidad de ayudar a sus hijos, de formarlos, porque nuestro deber como padres es hacer hijos que sean una bendición, no un problema. ¿Sí me explico? Para que mi hijo no sea un problema, entonces yo tengo que usar ciertas enseñanzas, ciertos ejemplos que nosotros como padres tenemos que darles. Claro que cuando crecen ellos ya toman su decisión, ¿verdad? Ya ellos deciden qué hacer. Pero hay una parte bíblica que nos llena de esperanza a nosotros los padres, que dice, instruye al niño en su carrera y cuando sea grande no se apartará de ella. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer? Instruir. Pero hay padres que renuncian a esa instrucción. ¿Por qué? Porque a su carácter no lo han entregado al Señor y todavía tienen problemas con su carácter. Porque su estado de ánimo no se le ha entregado al Señor y tienen problemas con su estado de ánimo. Porque su interior no tiene tanta paz porque no le hemos entregado todo lo que somos a Dios. Y cuando un ser humano no tiene paz, es un problema andando, no solamente para nuestros hijos, sino para todo aquel que le rodea. Entonces nosotros, hermanos, como padres, tenemos que instruir a nuestros hijos.
Y cuando él fuere grande, él tomará la decisión, ¿verdad? Tomará la decisión. Nosotros enseñamos a nuestros hijos y mi esposa más, y cada uno de ellos es diferente. Ha tomado su vida en forma diferente. Ya sus decisiones con la persona que se casó, ¿verdad? Empiezan a formar su hogar y sus criterios y sus formas. Y tenemos hijos más entregados a Cristo y otros menos entregados a Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando crecen toman sus decisiones. Pero hay algo muy importante y satisfactorio, que cuando tú ves alguna acción de tu hijo, de tu hija, sabes que has hecho lo correcto, pero que se está equivocando en sus decisiones. Y sí, cierto, quisiera uno agarrarlo como cuando tenía 5 años, darle una ¿cómo se dice? Desmechonada, ¿cómo le dicen? Desmechoneada, ¿verdad? Y ponte en paz, ¿no? Pero no, ya ellos tienen ya su criterio, ellos tienen que ir aprendiendo de la vida. Y prácticamente lo que nosotros hacemos como padres es enseñarlos a vivir bien. Es lo que es nuestro deber como padres. Así es que, hermanos, nuestros hijos son una bendición. Y la Biblia lo toma como saetas en las manos del cazador. ¿Sí? Dice que son saetas, son flechas. Y me llama la atención que lo compare así, porque la flecha no se manda sola. Sí, la flecha no se funda sola y sale volando sola. ¿Quién es el que la manipula? Exacto, el arquero, ¿verdad? El arquero es el que la manipula. ¿Y lo dirige hacia dónde? Hacia donde el arquero quiere. Eso significa que tú y yo como padres tenemos esa bendición, ¿sí? Pero se requiere dedicación. No como hoy que para no estar batallando con los plebes le damos el celular, le damos la tablet. Antes nos mandaban a ver la tele, ¿verdad? Cuando ya el papel y la mano nos aguantaba. Y más los de antes que tenían de 10 para arriba. Mi esposa tenía una tía. ¿Cuántos tuvo la hermana Trini? ¿Cuántos tuvo? 17. ¿Ah? 10. Sí, lo que pasa es que esa orden no es para uno solo, hermanos. No, es para todos. Pero así era antes, ¿no? Por problemas de planificación, por métodos anticonceptivos, una serie de cosas. Y ahorita vamos a ver algo muy importante dentro de este propósito. Entonces, hermanos, tenemos que entender que nuestros hijos son una bendición. Y si tú oras al Señor y le dices, Señor, tú me has dado un hijo, una hija que es una bendición, ayúdame para convertirla y convertirlo en ello. Y entonces la sabiduría de Dios, dirigido por el Espíritu Santo y su palabra, le van a dar la palabra, la acción, el entendimiento correcto para dirigir y ayudar. Pero si no lo hacemos así, entonces vivimos una vida al estilo del mundo. ¿Y en qué se rige el mundo? Rige ese mundo, el mundo se rige, el mundo se rige por los instintos y las obras de la carne. Ellos no aspiran a nada más. Los instintos y la obra de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Celos, iras, enojos, maldicencias, pleitos, vicios, contiendas, enojos, herejías, hechicerías. Y la gente se maneja en eso. Y si tú solamente manejas eso, ¿cómo crees que vas a ayudar a tus hijos así? Entonces necesitamos de Dios y su palabra para poder tener
la respuesta, la acción correcta que necesita un, un hijo nuestro, ¿verdad? Un hijo nuestro. Pero cuando estamos regidos por el mundo, o cuando estamos sin Dios y sin esperanza, pues vivimos a lo tonto y a lo loco. Porque fíjese, había algo muy importante que yo nunca me había dado cuenta cuando yo vine a Cristo, pero Dios me lo hizo ver. Yo me enojaba y maltrataba a mis hijos sin darme cuenta. Yo pensaba que le decía te amo. Fíjese qué tontería. Hasta que, hasta que vine a Dios y entonces entendí que las cosas no son así. Y entonces empecé a tratarlos de forma diferente. Pero sin Cristo, hermano, yo no me hubiera dado cuenta y hubiera seguido así toda mi vida. Toda mi vida. Y es lo que pasa en el mundo, hermanos. Por eso es importante que nosotros tengamos esa gran bendición de entender que somos hijos de Dios y que podemos hacer algo bueno por nuestros hijos. La procreación es importante, pero ¿qué de la planificación familiar? Qué interesante que la Biblia hable de esto. Lucas 14:26 dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? La Biblia definitivamente no habla específicamente de la planificación o sobre el control de la natalidad, pero desde el principio, mis hermanos, hasta el fin de la palabra del Señor, habla de orden y de planificación. Y no está exento nuestra vida sexual. ¿Me está escuchando? El orden y la planificación es bien importante porque el orden lleva a que nosotros sepamos vivir una vida sexual correcta y adecuada. Y no estoy hablando de que vamos a vivir como la vida sexual de hace 50 o 100 años. No, no estoy hablando de eso. ¿Sí? Estoy hablando del orden que Dios ha establecido. ¿Ok? Y la planificación que nosotros necesitamos. Es por eso, hermanos, que tenemos que tomar en cuenta que la planificación es bien importante. ¿Por qué? Porque necesitamos saber que nosotros tenemos una responsabilidad para con nuestros hijos y esa responsabilidad se maneja en tres razones por las cuales nosotros debemos de planificar. Número uno, por lo que cuestan los hijos. ¿Sabe? ¿Usted ya sacó la cuenta cuánto cuesta un hijo? Yo una vez me puse a sacar cuentas y saqué un aproximado, ¿verdad? Pero usted ya sabe, ya le sacó cuentas. Más si usted, más si usted le enseñó a sus hijos, ¿verdad? Gastar indiscriminadamente y que todo lo que ellos querían, usted se los daba. La botana, dijo el otro. ¿Verdad? Si usted no tuvo el cuidado de enseñarle a su hijo a saber gastar o suplir sus necesidades, entonces usted creó una persona, ¿verdad? Que no va a tener administración y va a creer que todo lo que se le antoje, que todo lo que se imagine, que todo lo que ve, ¿verdad? Le pertenece. Y entonces el gasto normal de un hijo se convierte en doble o triple por nuestra falta de capacidad o de entendimiento de saber ayudar a nuestros hijos a administrar su vida. Pero usted ya le ha sacado la cuenta. Yo ya le saqué la cuenta desde que fue concebido, ¿verdad? Lo que gastamos, y tomar en cuenta
el hospital y eso, porque nosotros los tuvimos en el Seguro Social, ¿verdad? ¿No se ha sacado la cuenta? Bueno, pues ahí les va para que los regresen. Esta cuenta me llegó a 8 millones de pesos por cada hijo. Nomás que no nos dimos cuenta porque salió día 100, día 500, día 1000, día 2000, día 5000, ¿verdad? Y por 365 días, lo que se pusieron, lo que comieron, el artefacto que le compramos, ¿verdad? Las vacaciones, la ropa, el estudio, las enfermedades, mande, el pediatra, más si estaban como nuestros hijos estaban graves, ya tenemos un pediatra de cabecera, íbamos corriendo con el pediatra y nomás veían al pediatra y sanaban, ¿verdad? Pero el pediatra clavaba la uña, ¿verdad? Y daba la receta. Dele suerito, dele, si no, dele 7-Up, decían, decía el pediatra. Entonces, mínimo 8 millones de pesos hasta que salen de su casa. Y si no salen de su casa, sigue acumulándose. Sigue acumulándose. Bueno, por eso dije mínimo. ¿Ah? Mínimo. Estamos hablando de un mínimo. ¿Sí? Ya si usted o las cosas de hoy empieza usted a darle todo, lo nuevo, el iPhone, hasta que salen de la universidad, hasta que salen de la universidad. Bueno, se sigue acumulando, se sigue acumulando. Entonces, hermanos, por esa causa debemos de planificar, debemos de saber qué tanta fuerza tenemos, ¿sí? ¿Qué tan productivos somos? ¿Ok? Porque hay personas que no se mantienen solos, ¿sí? Y, y entonces, mande, y se llenan de hijos. ¿Usted cree qué tipo de educación, qué tipo de trato? Hombre, por eso tenemos los problemas sociales ahorita que tenemos. Porque vivimos al ahí se va. No queremos poner orden en nuestra vida y matrimonio. No queremos planificar. Y no estoy diciendo que vamos a convertirnos en intelectuales a partir de hoy, no. Sino que necesitamos entender que debe haber orden en el matrimonio y planificación. Y si nosotros que ya tenemos ya nuestros hijos que ya volaron, ¿verdad? Bueno, ¿a quiénes vamos a ayudar con estas recomendaciones? A nuestros hijos, para que sepan, a nuestros nietos. Ya tenemos una nieta de 21 años nosotros. Ya le dijo aquí, ya me apartaron, ¿verdad? Yo quiero que mi abuelito me case, dice. Entonces, pues, las cosas tenemos nosotros que saberlas. Si ya pasó nuestro tiempo, ¿verdad? Pero podemos ayudar a esas personas que nos importan. Bueno, pues es bueno saber lo que la Biblia dice al respecto. En todo matrimonio que no hay orden ni planificación, ¿qué crees? Es un desorden y es un desastre. Si a veces se logran los matrimonios porque uno de los dos decide mantener el orden, no el orden, sino mantener la resiliencia, ¿sí? Mantener el aguante.
¿Ok? Hay, hay matrimonios así, muchos. Por eso nosotros como pastores siempre ayudamos a los matrimonios, pero solamente cuando hay situaciones de violencia, ahí sí no podemos decir aguanta, ¿verdad? No podemos decir. Se le orienta a la persona para que tome sus decisiones. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que entender que un hijo cuesta. ¿Cuántos hijos tienes, hermano? Multiplícalo por 8 millones. Y luego dijo un hermano, no, hombre, le dice, y luego uno se esfuerza y todo, y luego va y se casa con un desconocido y una desconocida y se van, dice. Hermanos, por eso, como le dijo una hermana, estaba llorando la hermana, ¿por qué llora, hermana? Ay, mi hija se va a casar. ¿Y por eso llora? Sí, no se preocupe, hermana, le dijo, no se van, traen más. Entonces, hermanos, si tú, hasta para una persona común y corriente, cuando se da cuenta de esto, se da cuenta que hay una inversión. Tú estás invirtiendo en tus hijos, ¿sí? Pero ¿cómo lo estás invirtiendo? ¿Cómo lo estás invirtiendo? Si no tenemos orden, entonces estamos invirtiendo al aire. Y muchos hemos caído en un fraude. Y aunque nuestros hijos no tienen la obligación, bueno, sí tienen la obligación, pero tenemos que enseñárselos. Sí sabes que nuestros hijos, su deber de ellos es ver por nosotros al final de nuestro tiempo. Luego platicamos de eso. Solamente quiero decirlo así. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que al final de nuestras vidas, ellos son responsables de nosotros. Y como le dije una vez a mi hijo más grande, ¿verdad? Me dijo, papá, pobrecito. No, pero no es nada malo. No es nada malo. Nomás le hice ver la claridad de las cosas, ¿no? Me dijo, papá, me dijo, cuando estés viejito, yo te voy a comprar y te voy a regalar. Bien intencionado él, ¿verdad? Sí. Y le dijo, mi amor, le dije, hijo, no me regales nada. Nomás devuélveme lo que he invertido en ti. ¿Verdad? No me regales nada, mi niño. Devuélveme lo que invertí en ti. Dedícame el tiempo que te dediqué yo a ti. Dedica el dinero que dediqué a ti, ¿verdad? Llévame al hospital la vez que te llevé. No me regales nada, mi niño. Porque a veces nuestros hijos por eso no entienden la responsabilidad que ellos tienen al final. Porque creen que nos van a dar, que nos van a regalar. Pero ese es el deber nuestro como padres, de enseñarles a nuestros hijos. Porque el mundo no les enseña eso. Hay una ley que obliga ahora, ¿no? Sí, pero esa ley tuvo que hacerse por el abuso de los hijos, el abandono de los hijos. Algo que en la escritura viene, pero que creen nosotros los padres no lo estamos enseñando. ¿Sí? Y muchos padres ni lo saben. Pero es importante que nosotros le enseñemos a nuestros hijos. Si todavía tienes la oportunidad de decirles a tus hijos, no te dé vergüenza, no le estás pidiendo nada gratis. ¿Sí? No te dé vergüenza, no es un acto de debilidad, ni de vergüenza, ni de, ¿qué más? De pena.
Tienes que decirle, yo tengo que decirle. Y si no se lo has dicho, empieza a decírselo para que aprenda, ¿verdad? Para que tome cartas en el asunto. Sepa que al final hay que invertir. Así es que, hermanos, primera de Tesalonicenses 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por eso tenemos que entender que cada hijo cuesta. Y si yo no proveo como padre para ellos, si no pongo orden y si no pongo un plan para mis hijos, entonces no estoy siendo un buen administrador de lo que Dios me ha dado. ¿Ok? Porque los hijos Dios nos los da. El segundo punto de por qué debemos de planificar es precisamente por los derechos que tienen nuestros hijos. Y no estoy hablando de los derechos humanos. En la Biblia, antes de que se fueran a crear los derechos humanos, en la Biblia ya estaban esos derechos. ¿Ok? Le han añadido un montón de cosas, ¿verdad? Que distorsionan la escritura. Pero aquí en la escritura, los derechos del niño ya estaban establecidos. Derecho número 1, de ser amados y deseados. Muchos problemas que tenemos es por el desorden sexual y vienen hijos no deseados. Que ha habido madres o padres que le dicen al hijo, mejor te hubiéramos abortado. ¿Se imagina el impacto emocional, psicológico sobre ese niño? La Biblia establece que ese es un derecho que tienen nuestros hijos, de que los amemos, no de que los alcahuetiemos, hermanos, ¿no? No de que los maleduquemos, sino que realmente los amemos, buscar el bien para nuestros hijos. Y eso equivale, como sucede regularmente en los padres, sacrificios, desvelos, tiempos para platicar con ellos, para jugar con ellos. El otro día estábamos platicando y me decía mi esposa, yo me sentaba con mis hijos en el piso y con una pelota se los aventaba. Y había muchas formas en cómo se puede hacer, pero nuestros hijos necesitan saber que les amamos. Inclusive cuando los corregimos, ellos necesitan saber que los amamos y que la corrección es porque los amamos. ¿Sí? Por eso la Biblia autoriza el castigo de una vara, no de una cuartita, ni de un cinto, ni de una chancla, ¿verdad? Ni de un garrote 4x4. O como le hacían antes, ¿verdad? Ya no hay tanto plebero, ya no hallaban qué hacer con nosotros los papás. Y los que corríamos, ¿verdad? Nos echaban lumbre en los pies, ¿no? Para que vuelvas a correr y no nos quemaban ni nada, pero qué susto nos pegaban. No, no, hermanos, no, no. Eso no está autorizado por la palabra. Esos son actos de desesperación de los padres que no supieron planificar y que no se, y que no se organizaban. ¿Sí? ¿Se imagina una tía con 17 hijos? Nomás en pensar en 17. Y nosotros tuvimos 5, que para muchos es mucho. ¿Ah? Pero ya 17, Dios mío de mi vida. Hermanos, desde el vientre nuestros hijos necesitan
saber que los amamos. Y mucho más cuando ya van creciendo. En Lucas 1:17 dice, e irán delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos. A- un cristiano es el único que puede tener una idea o un toque de su corazón de parte de Dios para entender cómo volverse como padre a los hijos. Porque muchos de nosotros queremos a nuestros hijos, pero los malimpusimos. Entonces no los quisimos. Creíamos que los queríamos. O causamos en ellos estragos emocionales y psicológicos. Sin embargo, hermanos, la educación como hijo de Dios no causa mal ni provoca problemas. Sus hijos, hermanos, se sienten deseados por usted. ¿Sí? Lo tercero, hermanos, es, tienen derechos ellos a ser educados. No vivir a la y se va, ni vivir a como vaya saliendo. Ellos tienen derecho a ser educados. Siempre los matrimonios han enseñado a sus hijos. Es por eso que antes se usaba lo que, lo que tenía como profesión el papá, regularmente los hijos llevaban esa línea, ¿no? Por eso a Jesús le llaman el hijo del carpintero. Y Jesús fue carpintero. ¿Ok? Entonces, todavía esa situación se sigue presentando regularmente. Pero hoy, como hay muchas opciones y la liberación y todo este tipo de cosas, pues uno trata de ayudarlos a que su vocación sea la que les gobierne o les hable, porque dicen que si alguien trabaja o hace algo divirtiéndose o sintiéndose bien, pues ya no trabaja, sino se autodesarrolla. ¿Ah? Hace lo que le gusta. ¿Sí? Un tiempo en México estuvimos regidos por el sistema solar y de los astros, los aztecas, los mayas. ah, Según el día que nacían, le ponían el nombre y a qué se iba a dedicar. Y ya tenían todas las actividades o profesiones, vamos a llamarle así. Este va a ser sacerdote, este va a ser, porque antes no había emails, ¿no? Ni había correo, sino que había personas mensajeros, gracias hermano, mensajeros, y ya cuando nacían tú vas a ser mensajero. Y de pequeño lo empezaban a entrenar para ello. ¿Sí? Oí yo una plática de, de cómo el emperador o cómo el gobernante todos los días comía pescado fresco si él quería. Y comía pescado fresco porque era pescado e inmediatamente los mensajeros iban y llevaban ese pescado directamente al gobernante. Y había puestos de control donde ahí descansaban los mensajeros. Así es que llegaba este mensajero con las cosas, se las pasaba al otro, el otro que se quedaba ahí descansando y pegaba la carrera. Entonces, por mucho tiempo estuvo así, pero hoy
la libertad, o no sé si libertinaje, no sé cómo llamarle, han ido distorsionando la situación y ahora pues hasta tenemos ninis, ¿verdad? Entonces, hoy hasta tenemos ninis y los ninis siempre han existido, hermanos, no crean que, nomás que ahora hizo una pandemia ahora, ¿verdad? Se cundieron, se multiplicaron. Sí, sí, siempre, siempre. Entonces, hermanos, hoy en día las cosas han cambiado y por eso tenemos algunos problemas, pero el deber sigue siendo de los padres de educarlos. Si tú crees que otra persona va a educar a tu hijo nomás porque está muy guapo o muy bonita, estamos equivocados. Si tú crees que alguien más le va a enseñar valores, estamos equivocados. Tú eres la persona responsable, eres la persona que te interesa, eres la persona que amas más, porque nadie ama más a sus hijos que sus propios padres. ¿Sí me explico? Vuelvo a repetir, nadie ama más a sus hijos sino sus propios padres, a pesar de que cada regla tiene su excepción, ¿no? Pero la mayoría es así. Deuteronomio 4:9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, o sea, a los nietos. La responsabilidad de nosotros como padres llega hasta los nietos, ¿sí? Y aunque muchos abuelos y abuelas dicen, ahí se le echan mis hijos, ¿verdad? El abuelo y la abuela es muy importante para marcar a nuestros nietos. Los hijos, los nietos no aman igual a sus padres que a sus abuelos, ¿sí? Y esos abuelos que decimos, ¿verdad? Que mi único deber es amarlos y maleducarlos, estamos equivocados. Porque nosotros tenemos una idea clara después de una larga vida en este mundo y sabemos cómo funcionan las cosas. Y que si mi nieto o mi hijo, o si mi hijo no entendió bien y no le está enseñando a mi nieto lo que es correcto, yo debo platicar con mi hijo y ayudar a mi nieto. ¿Por qué? Porque hasta ahí llega según lo que dice la Escritura, mi privilegio o bendición. No estamos para, ¿cómo se dice? Para echar a perder a nuestros nietos, estamos para ayudarlos. Si decimos que los amamos, vamos a ayudarlos. Aunque somos muy solapadores los abuelos. ¿Ah? ¿Mande? Muy consentidores. Menos la pastora. Ella es la excepción. Deuteronomio 11, verso 19 y 20 dice, y les enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Está hablando de la escritura, de la palabra, de lo que Dios dice. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así es que hermanos,
Nosotros somos, los padres somos responsables de esa gran bendición que Dios nos dio de nuestros hijos. Y ahora aprendemos que también los nietos, ¿ok? Porque todos manejamos a educar a nuestros hijos, ¿sí? Pero hoy, según la Escritura, aprendemos que es hasta los nietos. El tercer punto de los derechos que tienen nuestros hijos es de ser corregidos. Proverbios 13:24 dice, y el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. No lo castiga, lo corrige. Corregir es una cosa y castigar es otra. El castigo lleva el propósito de desquitarte tú, ¿sí? Y el corregir lleva el propósito de enseñarle al niño lo que debe hacer y lo que no debe hacer. ¿Sí me explico? Cuando tú castigas, te estás desquitando la ira, el coraje, la desesperación, el enojo, todo lo que traes tú adentro. ¿Ah? Y causándole un problema al niño. Entonces, no debemos castigar, debemos corregir. ¿Sí? Y corregir es enseñar según la Escritura. ¿Ok? Y cuando habla de castigo, cuando habla de un instrumento de corrección, es la vara. Y la vara tiene la característica de ser delgada y flexible. No hace daño, ¿verdad? No deja moretes, pero ay, como enchila. Mejor use la vara, hermano. Hay muchas ideas, como la cuartita, como digo yo, ¿verdad? Como el cinto, como el garrote, ¿verdad? Como el tubo. Mande. Sí, pero no se recomienda corregir con la mano, porque los hijos deben de ver nuestras manos como actos de amor, ¿sí? No de que cause. Entonces, hermanos, es importante la vara, ¿sí? No, si usted va a aplicar un castigo, un correctivo, mejor dicho, la Biblia le autoriza la vara, no la mano, no la cuarta, no el cinto, no el garrote, no. Una vara. Mande, cinto no. Más. ¿Eh? En cualquier árbol está, no se preocupe. Ya no existe. Bien, hermanos, entonces, ¿por qué debemos de planificar? Número uno,
por lo que cuestan. Número 2, por los derechos que ellos tienen. Y número 3, ¿verdad? Por la salud de la esposa. Y aunque en el pasado, volvemos a recordar, no había tregua, ¿sí? No significa que no recibió los estragos. Según los estudios que se han hecho, una mujer vuelve a estar lista, preparada, ya bien, después de 2 años del parto. ¿Ok? Después de 2 años ya todo lo que se desajustó vuelve otra vez a tomar lugar. Y por eso debe planificarse. Es importante esto porque muchas personas y multiplicaos y llenad la tierra no es para una persona sola, ¿sí? Es para todos los seres humanos. Nuestro deber es orden y planificación. Es lo que marca la escritura, orden y planificación. Volvemos a repetir, por causas por lo que cuestan, por los derechos que ellos tienen y por la salud de la esposa. Por eso hay que planificar. Hay muchos métodos de planificación, hermanos, que no vamos a hablar de ellos aquí, pero usted ya los conoce. Ya los conoce. Muy bien. ¿Qué horas son? Muy bien. Ya, nomás pudimos ver, hermanos, un punto. Vamos a dejar el otro para el domingo que viene. Y si nos sobra un tiempecito, vamos a añadir uno más que se llama poner orden en el hogar. Pero si nos alcanza el tiempo, porque también está el que sigue, está buenísimo. ¿Sí? Está buenísimo. El cuarto propósito. ¿Ok? Entonces, hermanos, vamos a decirle al Señor, Señor, ayúdame. Si puedo todavía corregir algo de este propósito, ¿verdad? O como dijo un hermano, pues ya cerramos el changarro nosotros, dice, ahora ya es puro parque de diversiones, dice, ¿no? Entonces, necesitamos, hermanos, necesitamos volver, o mejor dicho, tomar lo que Dios ha establecido. ¿Sí? Y si hicimos algo mal, hay que empezar a corregirlo. Si todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Bueno, con los nietos sí, ¿verdad? Pero ya nuestros hijos, ya ellos hay que aconsejarles nomás, hay que decirles, ya no se puede corregir, se puede orientar, ayudar. Y para eso sirve estos propósitos que estamos viendo del matrimonio, porque ¿qué cree? Todos nuestros hijos van a tener un cónyuge, todos. Y ellos necesitan saber esto, porque si tú no se lo enseñas, nadie se lo va a decir, nadie. Y lo estamos mandando a la guerra sin fusil, de carne de cañón nomás. Y no es que sean malintencionados, sino que no saben qué hacer, no saben para dónde agarrar. Así es que, inclusive sin que nadie te pregunte, llega, fíjate hijo, fíjate hija, que hoy aprendí algo nuevo, aunque ya lo sepamos de hace mucho. ¿Sí? Fíjate que así, 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 así.
Y déjaselo en su corazón y Dios hará lo demás. Dios hará lo demás. Amén. Vamos a decirle, Señor, ayúdanos a implementarlo y a ayudar a los demás. Y al final cantamos el tercer coro, himno. Señor, aquí estamos en esta hora. Qué interesante darnos cuenta que uno de los propósitos es precisamente la reproducción, el tener hijos. Nuestros hijos son una bendición, Señor. Aunque nos saquen canas verdes y aunque a veces nos desesperamos, tú los has puesto en nosotros como una bendición. Danos el entendimiento y la sabiduría, inclusive para aquellos que ya salieron del hogar, Señor. Que podamos ayudarlos, que podamos orientarlos, porque muchos de ellos se meten en problemas gratis porque no saben qué hacer. Y muchos de ellos les da pena, vergüenza acercarse a los padres para preguntar. Así es que ayúdanos y danos inteligencia y sabiduría para ir y plantar en el corazón estos principios y estos propósitos tuyos, Señor, en sus vidas. Principalmente nuestros hijos que ya salieron del hogar. Y a los que están con nosotros, Señor, ayúdanos para enseñarles desde un principio, Dios. Enseñarles, Señor. Y ellos no tengan que querer inventar otra vez la rueda si ya está inventada. Que ellos quieran descubrir el hilo negro si ya está descubierto, Señor. Ayúdanos porque nosotros los padres tenemos esa responsabilidad, ese compromiso, porque nosotros hemos sido puestos para educar, para formar a nuestros hijos, Señor. Y de acuerdo a cómo nosotros los formemos, es de acuerdo a lo que ellos van a encontrar la forma, Señor, de ser felices. Si los maleducamos, pues muchísimos problemas van a tener. Donde quiera los van a sacar, a despreciar, porque nadie quiere estar con una persona que no sabe cómo comportarse, Señor. Señor, ayúdanos, es una gran responsabilidad. Queremos pedirte perdón, Señor, porque algunos de nosotros no, no nos dimos el tiempo. Otros, Señor, nos enredamos tanto en otras cosas que pensamos que automáticamente nuestros hijos iban a aprender, sin darnos cuenta que los dejamos a la deriva y la forma de vivir lo encontraron en la televisión o en el internet o con los amigos y amigas o en la sociedad, Señor. Y viendo la sociedad en este tiempo, pues una sociedad corrupta, perdida. Es por eso que ellos aprenden esas cosas. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de tu sabiduría, tu entendimiento para poder llevar a cabo esto, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Y ayúdanos para ayudar a aquellos que todavía tenemos con nosotros. Señor, ayúdanos, porque queremos ser de bendición para ellos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Muchas gracias, Señor.